La violencia económica es el resultado, la causa y la consecuencia de un sistema en el que vivimos. Un sistema es como una gran maquinaria en la que hay muchos engranajes, muchas causas que originan y a su vez producen esa violencia. La relación entre los medios de producción, la población, la valoración del tema del empleo como lo único que da derecho a la subsistencia, el tema de cómo se relacionan las leyes, cómo se escriben cosas en las leyes y ya se piensa que están resueltas cuando en realidad y en los hechos no es así. Toda esa gran maquinaria que es el sistema no solamente está sustentada por mecanismos y por leyes, está también sustentada sobre todo como que el combustible que hace que se mantenga en marcha esa gran maquinaria que está generando violencia económica contra las personas es los valores. Son los valores y las creencias que están de alguna manera impresas en la mentalidad de las personas y en la forma de sentir y de vivir las que realmente están manteniendo esa gran maquinaria. La renta básica universal, desde el punto y hora que le da una asignación económica a todas las personas pertenecientes a la sociedad, ya cuestiona esos valores que ponen ese sistema en marcha. Es decir, va a una de las grandes piezas y al combustible que mantiene esa maquinaria en marcha y lo pone en cuestión, de manera tal que esa gran maquinaria generadora de violencia vaya empezando a fallar y vaya teniendo que empezar a plantearse generar otra forma de relación, otras relaciones, otros engranajes y vaya generando otra nueva forma de relación entre las personas y de las personas con los bienes de producción. Son muchos los cambios que puede generar la renta básica universal y esos cambios empezarían a propiciar esa modificación en el estado y en el orden de cosas y empezaría a propiciar que esa violencia económica ejercida sobre cada individuo por este sistema empezara a modificarse. Así que creo que sería no ella sola per se el cambio de la violencia económica, pero sería un inicio importante en el camino que necesitamos recorrer en la humanidad. Bueno, la renta básica universal e incondicional era un tema que escasamente hace 5 años era muy desconocido, ¿no? Poca gente conocía el tema, pero hubo una serie de hitos, digamos, que la pusieron en primer plano de actualidad. Uno fue la inclusión de la renta básica universal e incondicional en el programa de las elecciones europeas de Podemos en el 2014, ¿no? Eso hizo que la renta básica pasara a primer plano de actualidad, ¿no? Porque fue quizá la medida más polémica entonces y por donde más ataques recibió Podemos, ¿no? Pero al mismo tiempo hizo que se pusiera, que apareciera en todos los medios de difusión, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué propone Podemos? Propone que le dé a todo el mundo un dinero aunque no trabaje. ¿Qué es esto? Tal, bueno, provocó mucha polémica, pero salió a primer plano, ¿no? Luego, en el 2016, hubo otro hito que fue el referéndum sobre renta básica universal en Suiza. En Suiza se planteó darle un salario de 2.500 euros nada menos a toda persona por el hecho de existir, ¿no? Entonces hubo un referéndum, porque allí hay una democracia más real que en otros lados, entonces si creo que son 100.000 personas de Suiza recogen firmas apoyando una iniciativa, tienen que hacer un referéndum. Entonces ocurrió eso, se hizo esa recogida de firmas, se logró la recogida y se planteó un referéndum. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la renta básica universal perdió. Solamente recibió el apoyo del 22%, pero para los que lo organizaron fue un éxito increíble, porque partían prácticamente de una oposición pues de casi la totalidad de la población. Recordemos que Suiza es un país calvinista donde el valor del trabajo es fundamental, entonces al principio se preveía que todo el mundo la iba a rechazar y sin embargo consiguieron un 22%, que fue un triunfo, pero sobre todo el referéndum en Suiza consiguió que se hablara de renta básica en toda Europa, pero masivamente. Se habló muchísimo, cómo se iba a hacer eso, no sé qué, en todos los lados, ¿no? Entonces, eso hizo también que la renta básica pasara todavía más a ser primer plano, ¿no? de actualidad, ¿no? Y luego ocurrió el experimento de renta básica en Finlandia, que aunque los que defendemos la renta básica universal consideramos que fue un experimento muy flojo porque solamente estaba interesado en
determinar si se podía simplificar el sistema de subsidios finlandés, no tenía en cuenta lo que en otros experimentos sobre renta básica se ha tenido en cuenta, que es, por ejemplo, la incidencia de una renta básica en la salud de las personas, sobre todo en la salud mental, la incidencia de la renta básica en la escolaridad, que los chavales vayan a la escuela y no tengan que ayudar a los padres trabajando, la incidencia de la renta básica en la criminalidad o descenso de ella, en la violencia. Entonces, todas esas cosas no se tuvieron en cuenta, por eso nos parece un experimento, digamos incompleto, muy incompleto. Pero aún así, ¿qué ha pasado con ese experimento? Pues que ha hecho que se hable del tema de renta básica en todos los lados, ¿no? Prácticamente, bueno, Philippe Van Parijs, que es uno de los precursores de renta básica en Europa, el año pasado decía que solamente en el año 2008 se había hablado más de renta básica universal en los medios de difusión que a lo largo de toda la historia. O sea, eso da una idea de cómo está el tema de la renta básica universal llegando a todas las conciencias. Y finalmente, otra cosa que quiero llamar la atención sobre ello es que el otro tema que ha hecho que la renta básica sea noticia de primera línea es la automatización creciente, ¿no? Y ya todo el mundo es consciente de que prácticamente la mayoría de los trabajos se van a automatizar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a haber una pérdida de trabajos brutal, ¿no? Hay unos estudios muy buenos que se hicieron en Oxford que determinaban que en 15 años más o menos el 50% de los trabajos actuales iba a desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, ha habido noticias como la empresa esta Foxconn, que está en Shenzhen, en China, que es la que hace todos los dispositivos electrónicos móviles y muchísimos ordenadores, que va a sustituir 1.300.000 puestos de trabajo por robots, ¿no? O sea que eso es inminente. Los coches automáticos, estos que se conducen solos, miles de cosas, bueno, ya los consultores, abogados, incluso cirujanos, ya la inteligencia artificial los va a sustituir. Entonces, eso ha hecho que mucha gente sea consciente del peligro que entraña todo eso, porque si se queda muchísima gente sin trabajo, esto va a ser un caos total, ¿no? Entonces, eso ha hecho ver a mucha gente que la renta básica universal es muy necesaria en los tiempos que corren, ¿no? O sea que yo creo que la percepción social cada vez es más sensible a la necesidad de instaurar una renta básica universal, incondicional. Pues es curioso este tema, porque se da una paradoja, y es que la dificultad mayor que hemos encontrado cuando hemos empezado a hablar de renta básica a la gente en la base social era precisamente la valoración que cada persona hacía de sí misma en base a productor, a persona que está participando en la producción de lo que se realiza en el medio, en base a su empleo. Consideraba que era digno solo en función de si estaba produciendo cosas y teniendo un empleo, si no consideraba que eso era indigno. Eso es una de las cosas. Otro, el tema de la propiedad, considerar que la propiedad privada como un valor que realmente ahora se ve que tiene que ser reseteado, porque hay unas pocas personas que se están apropiando de todos los bienes del planeta y los demás cada vez están como más desprotegidos. Incluso el derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna, estaba empezando, gracias a la acumulación de riqueza en este sistema, está cada vez oprimiendo más a todos. Sin embargo, los más desprotegidos por esta violencia sistémica, eran los que más pegas le ponían a eso, precisamente por esos valores, por el valor de la propiedad privada, el considerar que ese que se está apropiando de todo tiene derecho a hacerlo, el considerar que como ser humano no tienes valor si no estás produciendo. Toda esa cosa que estaba suponiendo una dificultad a la hora de que se entendiera el concepto de renta básica universal, está resultando, por lo menos desde el punto de vista humanista, una ventaja. ¿Por qué? Porque nos está sirviendo para que nosotros propugnemos y hagamos comprender que el ser humano es valioso, es importante, es digno y merecedor desde el momento de su nacimiento. Nos está sirviendo para conseguir hacerle entender a la gente y conseguir hablar de este tema importante, y es el tema de la ubicación que cada ser humano tiene ante sí mismo y ante el mundo. Nos hace y nos ayuda a ver que el tema existencial es importante que la gente entienda y vea cómo se está sintiendo ante sí mismo y ante los demás, y en función de qué, y empiece a resetear esos valores, y con ese reseteo
con esa nueva forma de ubicarse ante sí mismo como legítimo heredero de los bienes de esta tierra, que se ponga en marcha, que no es una gota de agua en el océano, ni un granito de arena, que es mucho más. Cuando las personas empiecen a registrar esa cosa, estará empezando a ser posible ese nuevo mundo al que aspiramos. Empezará a ser posible ese avance hacia el mundo al que aspiramos. Entonces, esa cosa que supuestamente era una dificultad para conseguir que se entienda el concepto de renta básica es una ventaja, porque nos permite hablar de lo que verdaderamente importa, y es el valor del ser humano. Bueno, una persona preocupada por la no violencia puede contribuir al proyecto de la renta básica, primero siendo consciente de que la renta básica es una respuesta imprescindible para acabar con la violencia económica. La violencia económica es una de las raíces de muchos otros tipos de violencia, ¿no? La violencia económica genera mucha tensión en las personas, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre en estos días, que hay una gran incertidumbre ante el futuro, ¿no? No sabes cómo, si vas a seguir teniendo trabajo en 1 año o 2 años más, cuánto tiempo vas a seguir teniendo trabajo. Eso genera una enorme ansiedad e incertidumbre ante el futuro que produce mucha violencia interna, ¿no? Y esa violencia interna no queda en las personas que la sufren, sino que se descarga a su alrededor, en su familia, en sus amigos. Eso es un reguero de violencia, surge de la violencia económica, ¿no? Entonces, primero siendo consciente de eso, de que la renta básica universal, al ser la satisfacción de un derecho humano fundamental, que es la subsistencia material garantizada, permite a la gente ver el futuro con más tranquilidad, por lo tanto no tener tanta tensión, por lo tanto disminuir esa violencia, ¿no? Entonces, si es algo que va a disminuir mucho la violencia, porque va a aplacar esa tensión producida por la ansiedad y por la incertidumbre, hay que luchar por ella, porque va a acabar con esa violencia generalizada. Entonces, ¿cómo contribuir a que la renta básica universal incondicional se instaure? Bueno, hay muchos colectivos que están luchando por ella, por ejemplo el nuestro, Humanistas por la Renta Básica Universal. Hay redes mundiales como la UBIE, que es la Red Europea por la Renta Básica Universal, que está planteando llevar adelante una iniciativa ciudadana europea sobre la renta básica universal. Ahí sería una ocasión excelente de apoyar a que la renta básica universal logre llegar a ser realidad, ¿no? Apoyando esa iniciativa ciudadana europea sobre renta básica universal, que consiste en recoger 1 millón de firmas en 7 países diferentes de Europa para pedir que el tema de la renta básica universal sea discutido en el Parlamento Europeo, como primer paso, ¿no? Eso sería un buen apoyo. Y luego promover talleres. Bueno, uno, si sabe que la renta básica universal es una buena respuesta para acabar con la violencia económica, lo primero que tiene que hacer es plantear el tema en su medio inmediato, en su familia, hablar del tema cuando surja a cuento, en su familia, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, en todos los lados donde se mueve una persona, ahí debería plantear el tema cuando venga a cuento, ¿no? Aunque, bueno, pues reciba incomprensiones al principio o críticas, pero no importa discutir el tema, razonarlo, argumentarlo, porque eso va calando, ¿no? en las mentes de las personas. Y luego también, si uno tiene acceso, por ejemplo, o uno participa en asociaciones de vecinos, en centros culturales, en asociaciones de cualquier tipo, en la universidad, donde sea, intentar organizar allí talleres o discusiones o debates sobre el tema, ¿no? Para que la gente conozca el tema y se pueda, digamos, que hacer luz sobre ello, ¿no? Porque hay muchísimos prejuicios, ¿no? Sobre la renta básica universal, ¿no? Esas son 2 vías muy buenas, ¿no? Y bueno, informarse todo lo que uno pueda sobre el tema. Salen artículos prácticamente todos los días, hay muy buenos libros escritos sobre ellos, entre otros el que hicimos nosotras de preguntas y respuestas sobre la renta básica universal, pero hay muchos otros. Informarse bien. Y si se organizan eventos en el medio o manifestaciones, pues también acudir a ellas, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas de apoyar la renta básica universal, ¿no?
Ah, y me olvidaba, nosotros hemos hecho un documental que se llama RBU, que es Renta Básica Universal, Nuestro Derecho a Vivir. Es un documental que no está en YouTube todavía no, pero nosotros lo ponemos a disposición de cualquier persona que quiera proyectarlo públicamente y organizar un debate en torno a ese documental. Así que cualquier persona que quiera apoyarse en ese documental, que es muy bueno porque tiene entrevistas con los mayores defensores de la renta básica universal y da un contexto sobre lo que es, quien quiera apoyarse en ese documental para promover debates y difundir la renta básica universal, nosotros estaríamos encantados de proporcionarle el vínculo para que lo pueda ver.